45 at 21. 45 at 21. Anchor air 0.01. Hola, ¿qué tal, compañeros, trabajadores de la educación de esta sección 3 del CENTE en Baja California Sur? Los saludo con muchísimo gusto desde la Pacífico Norte hasta Los Cabos. Mi nombre es Perla Tamayo. Saludo con gusto también a mi compañero Ricardo Valenzuela en cámaras y en producción. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos a una gran invitada a nuestro programa, y es que estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este programa especial, y me complace presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es doctorante en Derechos Humanos en el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos con la tesis Impunidad e Injusticia ante las violencias feminicidas. Un análisis crítico desde el feminismo. Desde el 2008 ha sido consultora independiente y por más de una década asesora en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en temas de educación, derechos humanos y género, con estudios de posgrado en 3 maestrías: en Derechos Humanos, titulada con mención honorífica, máster en Igualdad de Género, formación de agentes para la igualdad y maestría en Educación con terminal en Investigación Educativa, titulada con mención honorífica. Coordinó el programa de atención a la violencia contra las mujeres por 3 años. Ha participado en la elaboración de protocolos de atención a la violencia, en la capacitación de servidoras y servidores públicos para su aplicación conforme a la Ley de Acceso las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. En la Secretaría de Educación Pública en el estado de Baja California Sur, de 2014 a 2016, coordinó los proyectos para la igualdad de género en el sector educativo. Con 50 años de experiencia en la docencia en educación básica y educación superior. Ocupó varios cargos en la Secretaría de Educación Pública, funcionaria en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, como asesora para la creación de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa y como directora de Docencia en Investigación Educativa. Actualmente participa como docente de posgrado en la Universidad Internacional de La Paz, UNIPAZ, y es integrante de 2 organizaciones feministas: Mira, Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres, y a nivel estatal de la Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Baja California Sur. Y es consejera electoral del Distrito 1 del INE y en preparación para su examen doctoral. Me refiero nada más y nada menos que a la maestra Mirna Guadalupe Fiol Higuera, gran orgullo de nuestro estado. Bienvenida, maestra, a nuestro programa de La Voz. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted, maestra, por estar aquí, y sabemos que va a ser una entrevista muy productiva para todos los trabajadores de la educación que nos están viendo en este programa. Gracias, maestra. Y bueno, más adelantito vamos con esta gran entrevista. Saludo también con mucho gusto a los docentes de educación básica de nuestro estado de Baja California Sur, que están haciendo grandes labores para la educación de nuestros niños sudcalifornianos. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Hola, ¿qué tal, compañeros trabajadores de la educación? Regresamos a nuestra parte primordial del programa, que es la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Mirna Guadalupe Fiol Higuera. Maestra, ¿cómo se siente? ¿Está lista? Muy bien, gracias. Sí. Muy bien, maestra. Pues quisiéramos empezar platicando un poquito sobre usted, que nos contara sobre su trayectoria. Quisiéramos saber lo grandioso que ha sido este trabajo que usted ha desempeñado como precursora de los derechos de la mujer y este gran impacto en el ámbito educativo para el beneficio de la educación y el progreso de nuestro Estado. Platíquenos, maestra, por favor. Bueno, yo soy de una generación de las abuelas que nacimos en la segunda ola, cuando estaba el apogeo de la segunda ola del feminismo. Nos ha tocado atestiguar ya tres momentos importantes, lo que el feminismo se llama olas en el feminismo. La segunda, la tercera y ya estamos en la cuarta ola del feminismo, en el que va marcando la lucha por ciertos derechos. Entonces, acabamos de celebrar los 50 años de egreso de la Normal y recordábamos cómo, por ejemplo, en el grupo de nosotros fuimos en cierta forma transgresora de ciertas normas misóginas, como era el que la Normal nunca había tenido una escolta de mujeres y nosotros convencimos a un cabo que nos entrenara y logramos ser la primera escolta de mujeres de la Normal y mantenerlos durante 2 años. Entonces, aunque el activismo estaba en las universidades, de alguna manera como generación, pues pudimos disfrutar de los adelantos que se estaban logrando en la lucha por los derechos de las mujeres. De hecho, yo nací 4 años después de que se aprobó el sufragio femenino en México, entonces nos ha tocado toda esa trayectoria, ¿no? En mis primeras incursiones en el tema fue cuando trabajaba en educación preescolar. Soy educadora de mi primera profesión y en ese tiempo inicié una investigación sobre la cultura y la feminidad en las maestras de preescolar y después hice otra investigación sobre el ejercicio del poder entre las mujeres, por ser un sector de mujeres y especialmente sobre el ejercicio del poder en la supervisión. Entonces fue con enfoque feminista. Después empecé a trabajar ahí en la SEP, cuando todavía no era política pública, empezamos a celebrar el Día de la Mujer en marzo. En el 93 ya nosotros estábamos trabajando esos temas en educación preescolar. No eran política pública todavía, sino que yo lo empecé a abordar desde la academia. Estaba haciendo mi maestría y era mi espacio para desarrollo y sobre todo para un sector de mujeres. Empecé a identificar las situaciones de desigualdad, ¿no?, de las mujeres. Después lo trabajé en UPN, me fui a la universidad y en la universidad también lo integramos. Fui directora de docencia, investigación educativa y lo integramos tanto en programas de estudiantes como en el currículo de formación de los profesores. Integramos la perspectiva de género. Después me invitan como a NUYES como asesora y allí diseño un programa sobre cómo incorporar la perspectiva de género en el planes y programas de estudio de las universidades y lo trabajo con la NUYES por un espacio casi de una década, como en 20 estados de la República, ¿no?, en diferentes universidades. Me invitaron algunas a hacer investigación, hice investigación en la Sierra de Oaxaca, la Sierra Norte de Oaxaca, en Morelos, entonces tuve esas experiencias de trabajar el tema, ¿sí? Aquí en el estado empieza a ser un tema de política pública hasta el Plan Estatal de Desarrollo del 99, cuando se incorpora como eje transversal, y en el 99 se inicia el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, y es hasta el 2000 cuando inicia el Instituto Nacional de las Mujeres. Después tuve la oportunidad de trabajar por 2 años el programa de igualdad en la Secretaría de Educación Pública, que desafortunadamente ya no tuvo continuidad porque en esa ocasión tuvimos oportunidad de brindar capacitación a supervisores y directores, a elaborar algunos documentos para incorporar la perspectiva de género en la planeación de los maestros y también abordar los temas
que correspondían de acuerdo a la ley, tocar temas de violencia. Diseñamos en ese momento un protocolo de atención a la violencia en las escuelas, pero desafortunadamente no se aplicó, porque siempre hubo obstáculos de alguna manera políticos, ¿no? que impedían que trabajaran esos temas. Okay. Actualmente, aunque ya estoy jubilada del sector educativo, en realidad en la práctica sigo siendo docente cuando me invitan, sobre todo en algunas materias que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Trabajo como docente en la Universidad Internacional de La Paz, que tiene una maestría sobre inclusión y derechos y género. Entonces, que es incluso me parece a mí una importante opción de formación para cualquier profesión, ¿no? De que se complemente con esos ejes que ahorita son fundamentales dentro de la política pública, sobre todo para transformar la sociedad a una sociedad más igualitaria, ¿no? Muy bien, maestra. Maestra, sería muy importante, y hablando un poquito de esa parte precisamente de la escuela, ¿no? En el ámbito educativo, ¿cómo ha sido este camino de defensa a los derechos de las mujeres con el paso de los años? ¿Y a partir de qué surge su entusiasmo para intervenir y aportar a la lucha por los derechos de las mujeres? Cuéntenos, maestra, por favor. Bueno, algo que llamamos en el movimiento feminista es la conciencia, adquirir la conciencia feminista, ¿no? Es tomar conciencia de lo que ha sido la historia de desigualdad de las mujeres, entender los orígenes de la misoginia, de cómo hemos tenido una formación sesgada en género, de cómo ha sido normalizada la violencia contra las mujeres. Entonces siempre hay vivencias personales que uno tiene, pero también el hecho de que podamos tener acceso a la información, y en mi caso, pues, o sea, de alguna forma fue un tema en la academia que me permitió ir comprendiendo. Al principio, pues se podría decir que no sabía que era feminista, hasta que uno analiza de alguna manera su manera de pensar y de ver la realidad, y pues ya actualmente pues ya puedo decir con toda firmeza y seguridad que soy una mujer feminista y que de alguna manera lo fui desde antes que tuviera conciencia de ello, pues, o sea, ¿por qué? Por cuál ha sido tu posición ante la vida, ante algunos temas, cómo has trabajado, y en este caso el sector de educación preescolar fue un espacio muy interesante que me permitió aprender de las otras mujeres y de alguna manera tratar de impulsar el empoderamiento colectivo, porque eso no sabía yo que estaba haciendo eso con mucho del trabajo, el poder impulsar el empoderamiento como colectivo de mujeres, como para desarrollar más la profesión, porque siempre he manejado que en el caso de preescolar hay una triple de valoración, ¿no? Una porque son niños, otra porque son mujeres, y otra porque, bueno, no era obligatorio, y ahora, aunque es obligatorio, de alguna forma no tiene la misma valoración en el sistema educativo como lo tienen otros niveles. Entonces siempre ha estado atravesada por esa triple de valoración, que tiene mucho que ver con la situación de que es un sector eminentemente femenino, que no debiera de ser, pero como a la mujer se le asocia los cuidados, de alguna manera consideran que tiene el perfil más adecuado, y ahí es donde viene la confusión sobre ser educadora o la parte del maternaje, de la maternalidad. Valorar a las maestras por su maternalidad y no por sus capacidades profesionales, pues. Y como educadoras tenemos que tener conciencia de ello, porque la intervención con los niños debe ser desde la profesión, no desde una figura de maternidad, para poder realmente incidir en la formación de los niños, ¿no? Entonces, y por otro lado también, en los últimos años, desde el 2008, se puede decir, empecé a meterme más en temas de violencia.
el coordinar el programa de atención a la violencia a la mujer en el Instituto Zucalfenano de la Mujer, el poder conocer de cerca todos los casos de todo el estado, el poder supervisar los refugios de atención a mujeres, ver la violencia de cerca, sobre todo en el municipio de Los Cabos. También ahí hicimos mucho trabajo de investigación con el Instituto Municipal, en el caso de Los Cabos también. Entonces, uno también se va tomando un mayor compromiso a trabajar estos temas y a seguir trabajando. Por eso mi tema de tesis tiene que ver con la violencia contra las mujeres, tratando de buscar soluciones, sobre todo para aportar para diseño de política pública. Porque cuando uno investiga sobre todos estos temas, pues trata de encontrar más que culpables, sino soluciones a cómo trabajar esos obstáculos que hay de las estructuras institucionales, que pues son estructuras patriarcales, porque pues vivimos en una sociedad patriarcal en el que la mujer ha tenido un rol de subordinación. Y muchas veces eso pues impide su acceso al derecho a la justicia. Y mi tesis tiene que ver con esa parte de poder entender la impunidad, porque tenemos el problema de las violencias contra las mujeres normalizadas. México es considerado un país feminicida y tenemos aparte un contexto de violencia con todo el crimen organizado. Entonces, todos estos componentes de alguna manera, pues, o sea, también tienen que ver con esa situación de impunidad ante las violencias contra las mujeres. Maestra, y hablando un poquito de nuestra función como docentes y la responsabilidad como sector educativo, ¿cómo practicar esta igualdad de género dentro de una dinámica escolar en la complejidad del trabajo docente que desempeñamos todos los días en las escuelas de nuestro estado? Primero tenemos que tener claro que como docentes, como sector educativo y como docentes hay una responsabilidad ante la ley. Hay un compromiso que México de alguna manera firmó en tratados internacionales para avanzar hacia la igualdad y eliminar la discriminación. Entonces, algo fundamental es de alguna manera que el maestro tome conciencia del tema. Y para ello, pues, tiene que haber procesos de sensibilización, de capacitación y de especialización de temas específicos que tienen que ver con el sector educativo. Lo que yo veo actualmente, haciendo valoración de avances y de lo que falta, se dio un paso muy importante en el que ya está incorporado en el programa sintético de educación básica de preescolar, primaria y secundaria, la perspectiva de género. O sea, ya están los postulados, los principios de alguna manera, y hay una libertad de planeación por parte del maestro. En ese diagnóstico, por ejemplo, empezando por el diagnóstico que se hace en las escuelas, ese diagnóstico debe ser con perspectiva de género. ¿Y qué implica hacer un diagnóstico con perspectiva de género? Identificar las necesidades diferentes de hombres y mujeres en cada una de las temáticas. No solamente abordarlo como un tema del Día de la Mujer o del Día de la No Violencia contra la Mujer, sino debe ser parte del currículum escolar. O sea, cada tema que se aborde, por ejemplo, en matemáticas puede plantear qué porcentaje de mujeres participan en el trabajo remunerado, qué porcentaje de hombres trabajan en el trabajo remunerado. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Bueno, eso se llama brecha de género en incorporación del trabajo. Entonces, ¿por qué de alguna manera en buscar las causas de por qué hay más hombres que tienen trabajo remunerado que mujeres? Porque hay mayor mujeres en un trabajo informal, no remunerado. ¿Cuántas horas dedican los hombres y cuántas horas dedican las mujeres?
al trabajo doméstico, al trabajo de cuidados. Y, por ejemplo, es un ejemplo de una que puede trabajarse en matemáticas y al mismo tiempo estás trabajando análisis de género de la realidad. Y así pudiera en cada uno de los temas abordarse, pero con esa, lo que le llamamos lente de género. O sea, el que nos permite de pronto ver cosas, visibilizar lo que siempre ha estado ahí presente en la desigualdad, pero como lo veíamos como algo normal, entonces si nos ponemos el lente de género nos damos cuenta de esas desigualdades y nos permite analizarlas con un pensamiento crítico, trabajarlas. Los maestros pueden hacer comunidades de diálogo. Por ejemplo, una metodología que se trabajó antes, que fue la de filosofía para niños, en el que se crea una comunidad de diálogo y el maestro nada más interviene como un orientador del diálogo entre los niños, pero se analizan casos concretos de la realidad donde van implícitos ciertos valores, que en este caso el valor de la igualdad, el valor de alguna manera de la libertad, de la no discriminación, incorporarse como asuntos a discusión desde los niños. Yo recuerdo que como educadora una vez hicimos un periódico, porque también llegamos a trabajar la metodología de proyectos, que ahorita es lo que está. Sí. La metodología de proyectos te permite precisamente poder tomar asuntos de la realidad y trabajarlo y construirlo con los niños. Entonces, en aquel tiempo ellos hicieron la investigación, hicimos un de madera para imprimir un bastidor con tela y madera, imprimíamos el periódico y se repartía. O sea, toda la labor de un periodista, pero también los temas que se abordaban. Entonces, desde preescolar, pues que digamos en secundaria todo lo que se puede hacer con los niños y con los adolescentes, de alguna manera es mucho lo que se puede producir. Es muy importante visibilizar el sexismo. No tendríamos por qué establecer que las diferencias fueran un obstáculo para las oportunidades de niños y niñas, y muchas veces para mí fue un muy iluminador. Una vez que estaba trabajando con maestros universitarios, que un ingeniero de allá de Gómez Palacios, Durango, me dijo: maestra, yo discrimino en mi aula. No me había dado cuenta, hasta ahorita lo descubrí. Y ya nos platicaba, él trabajaba en máquinas en un laboratorio y las mujeres no les permitía manejar las máquinas, decía, porque eran muy delicadas, por sus uñas, Entonces dice, las mujeres nada más toman nota y los que manejan las máquinas son los hombres. Y no me daba cuenta que les estaba limitando su oportunidad de aprender a manejar las máquinas y empoderarse como ingenieras para desarrollar habilidades, en una falsa creencia, prejuicios de que las mujeres somos vulnerables o que somos un objeto ornamental. Sí. Entonces, situaciones como esas que tienen que ver con el sexismo, ¿no? Maestra, la escucho un poquito y es muy interesante, ¿no? Toda esa parte, los términos que se utilizan, que yo como docente de educación primaria digo, wow, no había escuchado, por ejemplo, el ente que nos sirve para ver de otra manera las situaciones que se presentan en el aula. Maestra, vamos a cortar un poquito aquí la entrevista. Ahorita vamos a seguir con más. Está muy interesante. Quédese con nosotros, no se vaya y regresamos.
tal, compañeros trabajadores de la educación? Regresamos a nuestra última parte del programa y estamos con nuestra maestra invitada del día de hoy en este programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la maestra Mirna Guadalupe Fiol Higuera. Y bueno, maestras, platicábamos un poquito de estas realidades en el aula y que sabemos que nuestros alumnos tienen también realidades familiares diversas en sus casas. Y aunque este tema es complicado, los docentes en algún momento podemos enfrentarnos a una situación de violencia hacia una alumna. ¿Cómo detectar como docentes frente a grupo una violación de derechos a las mujeres, a las niñas? ¿Y qué debemos hacer en esta situación? ¿Cuál es el protocolo a seguir, maestra, por favor? Bueno, primeramente como docentes debemos de conocer todo el marco normativo de los derechos humanos y también el marco normativo de los derechos humanos de las mujeres, porque incluso cuando se enseña los derechos humanos hay cierto sesgo de género, porque no se incluye en la historia de los derechos humanos, a veces no se incluye la historia de los derechos de las mujeres, de cómo fueron siendo reconocidos, los documentos que fueron importantes como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, la CEDAW, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, por ejemplo, aquí en el Estado tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que todos los docentes debemos de conocerla. Ahí se encuentran todas las conceptualizaciones sobre lo que es la violencia, los tipos de violencia, las características de la violencia. Entonces, es importante conocerlos. También existen protocolos oficiales. A mí me ha tocado diseñar protocolos. Desde el 2010 estuve en un equipo que asistimos a la Ciudad de México, al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, en donde se trabajó un modelo de política pública para atención a la violencia y se diseñaron 6 protocolos de actuación. Entonces, que en aquel tiempo se vinieron y se capacitaron a las instituciones, pero a partir de en estos últimos años, 15 años después, pues se han elaborado diferentes tipos de protocolos. La Secretaría de Educación Pública también tiene sus protocolos de actuación, pero aquí lo importante es que el profesorado lo conozca y que esté capacitado, sensibilizado y capacitado para cómo aplicarlo. ¿Sí? Así es. En la actuación que se realiza ante situaciones de violencia contra los niños, pues como son menores de edad, también hay implicaciones de otras instituciones. Entonces, en los protocolos de actuación es muy importante la coordinación interinstitucional, la colaboración y cooperación interinstitucional para que realmente el modelo que se utilice de política pública realmente sea efectivo. Si no hay esa coordinación que esté establecida en la ley de acceso a través del sistema de prevención, atención y erradicación de la violencia, en donde en el sistema hay representaciones de todas las instituciones que marca la ley, porque la ley marca cuáles son las responsabilidades de cada institución con la erradicación de la violencia. Entonces, hay reuniones en el sistema, ahí se elabora un programa estatal de prevención, atención y erradicación de la violencia, en donde debe de haber un programa por cada dependencia, por cada institución, de donde se tendrían que derivar los programas de cada escuela para poder trabajar. Sobre todo, creo que es muy importante para transformar la cultura institucional de las escuelas, el que se puedan decretar, hacer declaratorios de cero tolerancia a la violencia, apoyado con reglamentos, con acuerdos con padres y madres de familia, o sea, que sean asunto de toda la comunidad educativa, ¿sí? Y que de alguna manera se puedan aplicar para ir visibilizando las situaciones de violencia en las escuelas y poder ir atendiéndolas. O sea, ha habido, pues desafortunadamente, muchos casos de pérdidas humanas de niños
ante la situación del bullying. Me llamó la atención, por ejemplo, una vez que trabajé en los últimos años sobre conflictos, resolución de conflictos y cultura de paz en escuela, un proyecto en las escuelas de la periferia. Okay. Y cuando puse a los niños que eran de cuarto a sexto año a trabajar sobre un caso de un conflicto a resolver, en el caso de las niñas la mayoría planteaba el conflicto que se da en las niñas porque pelean por algún niño, por algún novio, ¿sí? Entonces, eso refleja de alguna manera una cultura de competencia entre las mujeres por los hombres, que es parte de lo que hemos aprendido de la cultura, pues. Entonces, creo que el profesorado debe trabajar más esta parte, pero para poder trabajar e incidir en esto, tiene que primero formarse y capacitarse. Okay. Si no se hace un especialista en el tema, es muy difícil que pueda tener una intervención asertiva para un proceso de aprendizaje adecuado, ¿no? Entonces, es importante utilizar de alguna manera algunas formas, algunas estrategias también para difundir entre la comunidad la parte de los derechos humanos, que no los conocemos, nuestras leyes, o sea, y hay una confusión acerca de lo que son los derechos humanos, ¿no? Que debe de considerarse para que se conceptualice adecuadamente, ¿no? Y se entienda cuál es un paradigma de derechos humanos. Maestra, y hablando un poquito acerca de esta misión tan importante que tenemos como docentes, sería muy significativo en verdad, maestra, que pudiera enviarles un mensaje a todos los docentes y trabajadores de la educación que la estén escuchando para el impulso de y el trabajo con los derechos humanos de nuestros niños, la igualdad de género y la violencia hacia la mujer, para evitar y salvaguardar la integridad de nuestros niños, nuestras alumnas y alumnos en educación básica, maestra. Adelante, por favor. Hay dos temas que son desde la plataforma de acción Beijing, de Beijing, que fue en el 1995, que se diseñó una agenda para empoderamiento de las mujeres, para lograr la participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo, lograr la igualdad de género, en donde de alguna forma se planteó acciones a realizar por cada uno de 11 temas. Un tema era las niñas, otro tema era la capacitación en la educación y la violencia era otro tema. Y de igual forma en la convención, sobre todo la forma de discriminación de la mujer, el papel de transformar los patrones socioculturales le corresponde a educación. Comentaba con una compañera si desde el 95 el sector educativo hubiese entrado fuertemente, ahorita 30 años ya hubiese un cambio en las generaciones. Pero desafortunadamente no ha habido un proceso de sensibilización y capacitación del magisterio y tampoco de incorporación completa a las en el currículum de las escuelas normales para lograr una formación inicial del profesorado con esa perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, ese es un tema que le toca al sistema educativo y que está siendo un obstáculo para la aplicación de las leyes, porque México tiene un avance muy importante en el marco legislativo de derechos humanos. Tenemos leyes hermosas, preciosas, o sea, hemos avanzado en la igualdad formal, en la igualdad en el papel, en la igualdad en las leyes, lo que le llaman los abogados, la igualdad de jure, pero no hemos avanzado mucho en la igualdad sustantiva, en que lo que está en las leyes sea parte de la vida cotidiana. Se practique. Sí, se practique todos los días. En la escuela debemos de lograr precisamente que haya una práctica en igualdad de oportunidades para niños y niñas
que se puedan erradicar todas las formas de discriminación, porque tenemos una cultura de mucha discriminación. Se discriminamos porque cómo vamos vestidos, cómo vamos peinados, del color de la piel, en fin. Entonces, esos son asuntos muy importantes en educación. Y el otro es el tema de cuidados, de la participación, en la parte de los estereotipos y roles de que los hombres a ser proveedores y las mujeres al cuidado de los niños, de los enfermos, de las actividades domésticas. Ese es un obstáculo también de empoderamiento para las mujeres, porque tan solo no hay una igualdad de participación, por ejemplo, digamos en la política. Una mujer que de alguna manera entra a participar para una diputación, para ser presidenta municipal, o sea, tiene aparte la carga de los cuidados y además una responsabilidad que está de alguna manera tatuada en las mujeres, ¿no? Así es. Porque un hombre no se preocupa si va a participar políticamente, o sea, no es su prioridad de alguna manera que dejó que los niños quedaron en su casa, si tendrán que comer, o sea, en fin. Entonces sí es importante el que se puedan trabajar modelos de masculinidad y feminidad alternativos. No hay una sola forma de ser mujer, una sola forma de ser hombres, en donde hay una participación más equitativa en el trabajo no remunerado, porque las cifras de las brechas de género más fuertes son el trabajo remunerado en las diferencias salariales, y eso se puede trabajar con los estudiantes en todas las materias. Es importante que cada tema que se maneje se pueda analizar esas diferencias, esas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Hablemos del campo, hablemos de la ciudad. En todos lados, si nos ponemos el lente de género para trabajar los temas con los alumnos y enseñamos a los niños y niñas a ponerse el lente de género para analizar esas desigualdades, podemos generar otro tipo de pensamiento más crítico en los niños y poder incidir en eliminar esos obstáculos culturales que hay, de prejuicios y formas de ver la participación femenina y masculina en diferentes áreas, ¿no? Así es. Es cierto que no ha habido los presupuestos para la capacitación del profesorado, pero también como docentes, en esa formación permanente que debe haber ante todos los cambios. Es muy difícil ahorita ser docente porque tiene muchas problemáticas que enfrentar con nuevas realidades tan cambiantes, pero yo creo que una de las ejes de formación debe ser en derechos humanos y igualdad de género. Entonces hay muchas opciones para formarse, capacitarse en estos temas que creo que deben ser, más que ahora ya son parte del currículum de educación básica, pero ahora la pregunta de muchos profesores, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo lo trabajo si yo no lo entiendo? Además, lo tiene que tomar conciencia de cómo en la vida personal, cómo asumo mi papel como hombre y como mujer, porque eso lo transmito con los niños, pues. Y aparte, maestra, que estar preparados, saber en materia de derechos humanos nos protege también de alguna situación difícil o de gran complejidad, de peligro con nuestros alumnos ante la ley, ¿no? También es muy importante. Maestra, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. De verdad que es un orgullo para la voz del Magisterio Sudcaliforniano haberla tenido en este programa. Esperemos que nos vuelva a visitar muy pronto a platicarnos cómo vamos con todo esto de los derechos humanos en las escuelas y que pronto pueda haber un protocolo y una formación más integral para los maestros en este ámbito. Muchísimas gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra. Y no sé si quiera mandar un saludito a alguien. Adelante, maestra. Bueno, yo estoy jubilada, pero en estos temas no estoy jubilada, entonces participo cuando me invitan, como el día de hoy, o ya he participado aquí en el sindicato en algún conversatorio,
ahorita acabo de participar en el Poder Judicial, entonces estoy para apoyar cualquier opción que de alguna manera tengan que quieran trabajar esos temas, ¿no? Ya sea con padres o con estudiantes. Muchísimas gracias, maestra, y gracias por habernos acompañado en este programa especial conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Saludos para todos los docentes sudcalifornianos y esperemos que vuelvan a estar con nosotros en otro programa más. Y recuerda que tú eres la voz del Magisterio Sudcaliforniano. Hasta pronto.